Para mí un honor dejarlo con el maestro Alejandro González. Bueno, sean todos bienvenidos, muy buenas noches. Un placer enorme de estar esta noche aquí con ustedes y muy agradecido a este país, Panamá. En este país he tomado la decisión más importante de mi vida, un cambio de vida absoluto y, como dijo Namake, fue sin presión de nadie, sin influencia de nadie. Fue un cambio que se fue dando, no diré de a poco, sino que fue fulminante. Una vez que llegué a la determinación, tomé la decisión y lo cambié. Este país me ha brindado la tranquilidad para dedicarme a lo que más me gusta, que es escribir. Yo soy traductor de profesión en 2 idiomas y toda la vida me gustó escribir, pero realmente esta vocación la vengo a descubrir estando aquí en Panamá. Así que, sin mucho más trámite, empiezo a relatarles de qué se trata esto. Las cosas del destino. Hoy es el Día Internacional de la Leche y prometo hacerle un homenaje a la leche, pero desde otra perspectiva que no tiene nada que ver con las empresas que nos vienen bombardeando de generación en generación. El pueblo judío ayer celebró la llegada de las tablas de la ley. Uno de los mandamientos del cual nadie puede estar en contra es el no matarás. Desde que nacemos, lo único que hacemos es brindarle tributo a la muerte. Matar por placer, matar por diversión, matar por matar. La muerte está inmiscuida en todos los planos de la vida y para nosotros es lo más natural del mundo porque así nos los han enseñado. Basta solamente comprender la televisión y ver que todo es violencia. Tráfico de drogas, muerte, asesinato, sangre. La sangre tiene su marketing, la sangre llama. Cuando hay un accidente de tránsito, un término muy panameño es vida genear. Entonces se arman unos atascos vehiculares impresionantes. ¿Por qué? Porque la gente en forma subconsciente necesita o quiere ver sangre. En eso estamos. ¿Cómo inicié yo todo este proceso? Un día recibo un correo electrónico de los decenas, centenares que recibo todos los días. Todo eso tiene que tener un filtro porque no tenemos tiempo para mirar todos los correos. Ya vemos al remitente y decimos, este sí, este no. Ya sabemos quién manda qué cosa. Entonces recibí un correo del foie gras, el foie gras de la exquisita, todo lo que yo digo es entre comillas, todos con sarcasmo, la exquisita cocina francesa que es el paté de hígado graso de ganso. Ni siquiera era un video, era un PowerPoint en donde un ganso es enjaulado desde que nace hasta que muere y se le embute comida a presión 4 o 5 veces por día y su hígado, que tendría que tener un peso de 500 gramos, termina teniendo 7 kilos. Literalmente el ganso termina reventando y muere. Ya por supuesto que no se puede mover por sus propios medios porque la jaula no le permite, pero el peso que tiene ya de por sí lo liquida. Tan hondo caló en mi persona ese video que inmediatamente llegué a mi casa y le dije a mi esposa, no como más carne, que tú estás loco. No, que no como más carne. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? No sé, vamos a tener que buscar un acuerdo, un término medio, pero no voy para atrás. Esto es progresando. Ni siquiera me imaginaba el tema del veganismo, que no conocía la palabra hasta hace 5 años. O sea, quiero que entiendan que yo soy nuevo en esto, puedo tener 6 años, 7 como vegetariano. 7 como vegetariano y el proceso fue fulminante. Yo era como una persona normal que comía carne, comía lácteos y era la persona más feliz del mundo. Bueno, ese video me revolucionó
y dije, hasta acá llegué. Al poco tiempo descubro que la leche también tenía lo suyo, que la leche también tenía sufrimiento, y como lo vamos a ver esta noche, no es que las vacas están pastando en la pradera y que están contentas y que nos donan su leche para que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes. Al principio comencé a catalogar a mis prójimos de asesinos. Dentro de ese rango y esa cualidad estaba mi hija, estaba mi esposa, mis amigos, mis padres, mis hermanos, estaban todos. Estaba peleado con el mundo. No podía entender cómo lo que para mí era tan claro, claro, a partir de los 45 años, no era claro para los demás. ¿Cómo puede ser? Estaba peleado con todo el mundo y de pronto, con el pasar del tiempo, las ideas revolucionarias van estacionando, voy bajando un poquito los decibeles y aquellos asesinos de pronto dejaron de serlo para transformarse en grandes ignorantes. Esos ignorantes contribuyen para que la industria agropecuaria, la robusta industria agropecuaria que mueve miles y millones de dólares, sea tan fuerte, ¿no? Además de ser ignorantes, sin darnos cuenta pasamos a ser cómplices de todo esto. Y eso es para que un grupo selecto de personas se llene de dinero, a costilla de la publicidad que le ofrecen a la gente, que le venden a la gente y de la ignorancia de la gente. Primero vamos a referirnos a... Esta fue la primera etapa del libro. Cuando yo le mandé las directivas al dibujante, le dije exactamente esto, porque esto era lo que yo sentía cuando escribí el libro. Después vino el proceso de cambio y le dije, no, vamos a descartar esta etapa, porque si yo pongo esta etapa, este libro no lo va a leer nadie. Y este libro no es para veganos. Este libro es para gente no vegana, porque creo que mi misión en el mundo es convencer a la gente de que las cosas no es como nos la han enseñado. ¿Dónde está la ignorancia? La ignorancia es cuando vemos estas imágenes, el océano teñido de color escarlata, con miles de litros de sangre de los delfines calderones en la isla Feroe, que es un espectáculo vedado al público. En el Atlántico Norte, gente con cultura europea mata delfines simplemente por una cuestión de orgullo. Los hombres, una cuestión de virilidad, se sienten más hombres, y este espectáculo se da una vez al año. Los delfines, por su carácter amistoso con los seres humanos, van llegando a la costa y ahí es cuando con unos ganchos los van matando, y no se crean que su carne es para comer. No, 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 es simplemente el placer y la fruición de ver sangre y nada más. Lo mismo pasa en España, en México, en Colombia y en Perú. No sé si en algún otro país se desarrolla esta actividad, que por ser latinoamericano la conocemos todos, ¿no? Para mi manera de ver el mundo, comprar una pechuga de pollo, comer un pedazo de jamón, una feta de queso, una feta de salame, es el mismo acto obsceno, pero es muy difícil transmitirlo, y quien lo transmitió de manera fantástica fue Paul McCartney, el cantante de los Beatles, que dijo que si los mataderos tuvieran paredes de vidrio, todos seríamos vegetarianos. Una forma sencilla, gráfica y fantástica de definir que toda esta realidad que nosotros vemos, en realidad no lo vemos. Porque ¿qué tienen de particular los mataderos? Que tienen pocas ventanas. O sea, usted ve de aquí hasta aquí, no más. Lo que nosotros no vemos es el martirio, no vemos nada de eso, sino que vemos simplemente la comida. No asociamos una cosa con la otra. Una señora en la red social Facebook lo transmitió de manera fantástica cuando un amigo subió el video
de cómo las aves de corral llegaban al matadero. Lo definió de manera fantástica porque dijo, yo por las dudas no lo voy a ver. Traducido esa frase pusilánime a un refrán que se utiliza mucho en el sur de América, es algo así como que ojos que no ven, corazón que no siente. ¿No? No sé si eso existe aquí también. Bueno, este libro fue escrito en 6 meses y 2 años me llevó a adaptarlo a lo que sería el público no vegano. Si yo sacaba al mercado el libro directamente como lo escribí, sin cambios, la gente lee la primera hoja, cierra el libro, muchas gracias. Yo vendí el libro, gané un poco de dinero, pero no es lo que realmente me importa a mí. Entonces, el actor James Cromwell, que se hizo famoso por ser el protagonista de la película del cerdito Babe, que se convirtió al veganismo después de que 48 cerditos formaron parte del staff del rol protagónico de la película. O sea, el cerdito aumentaba de peso muy rápido en el tiempo, entonces ya quedaba por fuera y por supuesto que el triste final del cerdito no es como el de la película, ¿no? Todos sabemos qué pasa con los cerdos. Entonces él dijo una frase muy cierta y dijo, si usted siente que hay una necesidad urgente de que la gente entienda la cultura en la que vive y su costo respecto de otros seres vivos, entonces usted necesita sacudirlos. Tiene que mostrarle las cosas que no quieren ver porque siento que un enfoque más sutil no es eficaz. Es un tema que no es fácil porque la gente que está en mi vereda ve un carrusel infernal de la comida que llega en el plato a los comensales no veganos, mientras que la otra gente ve comida. Uno que ve sufrimiento, martirio, hacinamiento, maltrato, muerte premeditada y alevosa, mientras que la demás gente ve comida. Entonces, de esos 6 meses me fui a 2 años. Y este es el producto. Nos hemos vuelto holgazanes, carecemos de voluntad para transponer nuestra zona de confort y yo pienso que con estos libros, muchas de las preguntas que me hice a mi juicio ridículas en este momento, en su momento al principio me las hice. ¿Cómo voy a comer pasta sin queso parmesano? ¿Cómo voy a tomar un café sin leche de vaca? ¿Cómo voy a comer un helado sin crema? Locura. Preguntas ridículas hoy en día, pero me las hice. Entonces la gente trata de no salirse de su zona de confort, no es muy proclive al cambio. Yo con este libro trato de aportar mi granito de arena porque llegué a la conclusión de que la vida violenta que la humanidad nos lega generación tras generación nos tiene maniatados, anestesiados y sin salida aparente. Y este status quo no puede durar eternamente porque está caduco y resquebrajado. ¿Quién está pagando todas estas consecuencias? El planeta, el cambio climático. Y por ahora, lo único que hacemos con singular maestría es optimizar las técnicas para acabarnos nuestra propia fosa de la manera más eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Es una manera sutil de decir que el mundo no puede demorar mucho más en terminarse. Anda un gráfico por ahí que hoy en día tenemos abundancia de peces y que en el 2048 van a haber muchos buques pesqueros y un solo pez por pescar. No sé en qué criterios se basan, pero que hasta el 2048 tendremos pesca. ¿De qué forma nosotros vemos que nuestra cabeza no funciona bien? Fíjense, este libro que habla de relatos que conmueven el corazón y ponen fuego en el espíritu. ¿Cómo un vegano puede conciliar que le pongan un libro que habla sobre la bondad, sobre la espiritualidad? Vaya con sopa de pollo para el alma.
Por un lado, un mensaje de ayuda al prójimo, por otro lado, un animal salvajemente maltratado. No entiendo, yo personalmente no entiendo esa relación. Otra cosa que no entiendo, y que lo especifico en el libro, ¿cómo se le puede otorgar el Premio Nobel de la Paz a una persona que come carne? La paz es una sola y nos involucra a todos los que habitamos en el planeta, o la paz es privativa de los seres humanos. En este mundo no tenemos paz. Y decía Philip Wallen que George Bush se equivocó cuando dijo que las armas de destrucción masiva estaban en Corea del Norte y en Irak. Las armas de destrucción masiva están en los cuchillos y en los tenedores que nosotros tenemos en nuestros platos todos los días. O sea, somos lo que comemos, ¿no? Violencia pura. Yo digo que nuestra mente en esta época contemporánea está siendo brutalmente avasallada. Estamos distraídos, nos han robado la conciencia y definitivamente hemos bajado la guardia. Le regalamos el poder a las empresas de publicidad y la sociedad de consumo para que ellas gobiernen nuestra psiquis, y vaya si lo han logrado, ¿no? No por casualidad, con una pizca generosa de sarcasmo, que la gente que me conoce de cerca sabe que me caracteriza, mi página web, esenciavegana.com, le pongo la siguiente frase, que de acuerdo a mi óptica, toda publicidad relacionada con artículos de origen animal es repugnante. El objetivo 100% logrado es esconder y disfrazar tanto el martirio como la muerte. Con dolor en el alma, tengo que reconocer que son maestros en su arte, pues son capaces de convencernos de que el jamón ahumado comienza a crecer en los árboles cuando llega la primavera. Abuelos, tías, todos dicen que tenemos que tomar leche porque la leche nos hace sanos y fuertes. Cicerón lo definió de manera magnífica. Como nada es más hermoso que conocer la verdad, nada es más vergonzoso que aprobar la mentira y tomarla por verdad. Mejor definición que esa no hay. Esto se trata de un nuevo renacer y es muy difícil tratar de transmitirlo, y un amigo me lo dijo en forma muy clara. Tú estás tratando de decirle prácticamente a la gente que tomar agua es malo para la salud. Vas a tener que esforzarte mucho para tratar de convencerlos. Esto se trata de un nuevo renacer, de hacer añicos el orden establecido y encarar un sendero inexplorado, sin estar maniatados por el peso de la tradición y de la historia. Tan pesada es la carga cultural que sobrellevamos que dejamos que nuestra naturaleza intrínsecamente vegana fuera sustituida por otra ferozmente carnívora. No tenemos el aparato digestivo, no tenemos los dientes de los carnívoros, no tenemos las garras, no tenemos la velocidad de los carnívoros. Nuestras armas, ¿cuáles son? Nuestras manos y nuestros brazos, anatómicamente diseñados para recoger fruto de los árboles y para arrancar raíces de la tierra. Es más, el dato más estremecedor, ¿por qué la carne nos complica la vida? Porque permanece podrida en nuestro organismo 48 horas, cuando los carnívoros la digieren en 4. No por casualidad las visitas a los médicos y que el sistema sanitario goce de formidable salud. Poco a poco empiezan a aparecer diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud que equipara a la carne y a la leche como absolutamente letal para la especie humana. Pero la gente lo mira de soslayo, lo mira como que no quiere creer. Entonces, hace poquitos días apareció algo que conmovió al mundo, porque Brasil dicen que es el principal exportador de carne vacuna para el mundo. Resulta que apareció carne fuera de estado, carne podrida, y la carne podrida no la vamos a botar a la basura.
Quien lee noticia ve, que me perdonen si hay algún brasileño aquí, pero con el caso de Odebrecht y con el caso de la presidenta Dilma y ahora el presidente nuevo, nadan en un mar de corrupción. Entonces vamos a botar a la calle miles de toneladas de carne, vamos a disfrazarla un poquito. Entonces le ponemos químicos, la disfrazamos a la carne para que la carne figure como apta. ¿Y qué problema? La cuestión es vivir. Hay que entender que toda esta gente, las empresas de lácteos y las empresas que venden alimentos de origen animal, no son la Madre de Teresa de Calcuta, ellos tienen que vender para generar divisas. Hay miles, millones de personas que dependen de esto. Entonces que venga un don nadie a hacerle la guerra, como que es un poquito difícil. Por lo general, la leche y todos los derivados de la leche no tienen sus valores nutricionales. ¿Por qué? Porque están así con los gobiernos y con la prensa. Esta gente vende muchísimo y vende muchísimo en publicidad. Cada cosa que pueda aparecer en la prensa, que las empresas de publicidad y las empresas agropecuarias puedan utilizar a su favor, lo van a hacer. Todo el mundo conoce a la actriz Anne Hathaway. Dice ella que era vegana de larga data y por una cuestión de flojera dejó el veganismo porque parece que estaba muy cansada. Hay que entender que todo esto está plagado de mitos. Yo, por ejemplo, tengo una rutina con el compañero que tengo aquí. Amanecemos todos los días a las 3:30 de la madrugada y recorremos 50 kilómetros de bicicleta hasta las 6. Todos los días, descansamos un día a la semana. Yo tengo 53 años, no consumo remedios de ninguna índole, no me faltan fuerzas, no me faltan proteínas, no me falta nada. Pero este amigo mío, así como lo ven, cuando inició sus actividades conmigo, pesaba 125 kilos, hoy pesa 60. Tomaba pastillas para el colesterol, tomaba pastillas para un montón de cosas, hoy no consume nada. Si bien no es vegano, mira las cosas con cariño y yo presumo que algún día lo va a hacer. Muchas diferencias con mi vida anterior no las tengo. Yo sufría de diarreas crónicas y en cuanto me volví vegano, nunca más sufrí de nada. Entonces me di cuenta que formo parte del 70% de los humanos que somos intolerantes a la lactosa y que quizás morimos sin saberlo. Yo en el libro pregono que convertirse en vegano es más fácil que la tabla del 1. ¿Por qué? Porque pasa por un estado espiritual y no por una moda pasajera. O sea, esto no es solamente alimentación, es no ir a espectáculos donde estén animales sometidos, por supuesto que no a los zoológicos, comida, vestimenta. Entonces, pero mucha gente dice soy vegano como diciendo es cool, está de moda. No, esto no pasa por ahí. Entonces es ahí que vienen las recaídas. Aquel vegano que cuando no hay moros en la costa accede a la nevera a las 2 de la mañana y se devora una tableta de chocolate. Por supuesto que eso a mí no me pasa ni me va a pasar jamás, pero hay gente que sí lo hace, pero dice que es vegana. Entonces, para aquellos veganos que sufren de ciertas recaídas, con mirar 15 segundos de los videos que abundan por la web, ya está. Solamente tomar conciencia de dónde vienen esos productos con los cuales cierta gente se alimenta. Todo el mundo, ¿verdad? Dentro de mi ignorancia, todos conocen al querido doctor Walter Palmer, natural de Minnesota, paga todos sus impuestos y cuando mató al viejo león, símbolo de Zimbabue, estaba dentro del marco legal. Lo mató, se sacó la foto y el tipo fue prácticamente que lo quisieron ajusticiar. Porque veganos y no veganos todos vamos a coincidir de que esto es una verdadera salvajada. Ahora, ¿por qué eso es una salvajada mientras que esto no? Esta persona
tuvo más de 300 likes en la red social Facebook. Mi pregunta es, ¿no estamos hablando de lo mismo? Porque que yo sepa, este sujeto no se va a comer ese pez porque no sabe ni siquiera qué es. Pero nosotros tenemos esa capacidad de separar cosas que están indisolublemente ligadas. Lo anterior es un delito moral y esto es un delito moral, como pisar una cucaracha en plena vía pública. Simplemente placer por matar por matar, como dije al principio. Entonces, después de muchos cambios, llegué a la última etapa. Lamentablemente, la imagen no está muy clara, pero tanto la vaca como el pollo tienen una máscara delante de su cara que tiene una lágrima que le recorre por la mejilla. La máscara que es simplemente lo que nos venden las empresas de publicidad, que no hay maltrato, que es todo armónico con la naturaleza. La cadena que tiene el padre con el hijo es que el hijo no sabe separarse de lo que le enseña el padre hasta que llegue a una edad adulta. La cadena mental. El capítulo 17 del libro se llama La esclavitud mental, que es una frase que utilizó el legendario Bob Marley, basándose en un defensor de los derechos humanos de África. Y para la última parte de la etapa, mi esposa tuvo una gran inspiración en que las personas no están viendo una vaca y un pollo, están viendo comida. Entonces, ese fue el gran aporte que mi esposa hizo para la causa. Al principio, los cuchillos y los tenedores estaban con las manos así, en señal de agresividad. No, acá no hay agresividad ninguna. Acá es comida, la gente está comiendo. El niño, como lo ven ahí, es obeso. Entonces nos hacen comer y comer y comer y comer. ¿Y qué resultado tenemos? Niños súper obesos. Y los niños delgaditos no están bien vistos. La madre sufre, se preocupa, llora. Mi hijo no me come, dice la mamá. Entonces, todos los cachorritos del reino animal, cuando son jovencitos, son flaquitos. Se transforman en fuertes en adultos, pero nunca en obesos, como los niños y como los adultos humanos. ¿Quiénes son los únicos adultos obesos en el reino animal, además de nosotros? Nuestras mascotas y nuestras víctimas. Todos los perros que viven en edificios son gordos, son obesos. ¿Por qué? Porque no tienen dónde moverse, no tienen cómo canalizar toda la energía que tienen y se pasan todo el día comiendo y durmiendo. Esa es la sencilla razón por la cual son obesos. Los niños de hoy en día también. Yo, en mis épocas, provenientes de Uruguay, jugaba al fútbol en la calle. Hoy juegan al fútbol virtual. Juegan con la computadora. Y por la única razón que pueden ir al médico es porque tienen una luxación de hombro fruto del exceso de mover el mouse de la computadora. Porque no hacen nada. Sumado a los problemas de seguridad que hay, como que la mamá se siente más segura si su hijo está en la casa. Y le damos de comer cosas que son no aptas para nuestra especie, estamos en problemas. Entonces, ¿a quién recurrimos? A las clínicas de adelgazamiento. Gran mentira. Nos inventan todo una situación y el cambio hay que hacerlo aquí. Entonces, es un cambio de hábito, un cambio de mentalidad. Y a propósito decía Hipócrates, cuando alguien desea la salud, es preciso preguntarle si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Hasta que nosotros no reconozcamos que estamos en un error, ahí vamos a seguir mal.
De a poco, que entré en el mundo del veganismo, comenzaron a caerme las fichas. Todo esto es un sórdido negociado. Todo lo aceptamos con la inocencia de un niño. Entonces yo pregunto, ¿por qué no se publicita el aguacate, la canela, que tienen propiedades fantásticas? Sin embargo, ¿qué es lo que se publicita? La leche. ¿Sí? La leche de vaca. Nos venden la leche de vaca como el verdadero elixir. Si nosotros nos posicionamos y vemos una vaca, ¿qué encontramos en común la especie humana con la vaca? Nada. Una lección formidable de marketing es que después de un aviso con publicidad de la leche, viene otro que aparece que vende el antídoto. Sal de fruta, remedio para esto, remedio para el otro. Entonces, ¿a qué conclusión llegué yo? Que dos industrias superpoderosas multinacionales como la industria de los alimentos procesados y la industria del sistema sanitario van de la mano. Uno se da la mano con el otro. Primero aparece uno y después aparece el otro. El sistema sanitario necesita que nosotros estemos enfermos. Y una manera de que estemos enfermos es comiendo alimentos que nos van a caer mal, que nos van a hacer daño. ¿Sí? ¿Cuántos se enferman los veganos? Yo prácticamente toco madera sin patas, dicen, no me enfermo nunca. No me resfrío, nada. No tomo remedios. No existen. Además yo soy contra, yo no trato de no tomar remedios. Dicen por ahí que tu medicina sea la comida que consumes. ¿Sí? Entonces, todas las medicinas, ¿de dónde vienen? De los vegetales, de la naturaleza. Hace poquitos días me enteré de esto, que el domingo están todos invitados a que nos vistamos de blanco y vayamos a celebrar el Día de la Leche. ¿Por qué? Porque casualmente hoy es el Día Internacional de la Leche. Pero esto no es obra de las casualidades. La leche vende por sí sola. ¿Por qué esto? ¿Por qué todavía machacarle más el cerebro a la gente de que tiene que consumir leche? ¿Será que estarán perdiendo terreno? ¿Será que la leche vegetal va ganando adeptos? ¿Será que la gente ve desde la ventana que la leche de almendras tiene más calcio que la leche de vaca? ¿Será que es más natural? Entonces, como dije anteriormente, estas empresas no son la Madre Teresa de Calcuta, tienen que vender. Hay un aparato publicitario, hay consumidores, hay gente que vive de esto, y no voy a venir yo, ni va a venir los locos vegetarianos a cambiar un mundo ya establecido hace cientos, miles de años. Toda esta gente tiene una ventaja abismal sobre mí. O sea, la leche nos provoca cáncer, osteoporosis, y la Fundación Cáncer lo patrocina, dice palabras más, palabras menos. Con el objetivo de promover hábitos de vida saludable mediante el consumo de lácteos, el Comité de Panamá de la Federación Panamericana de Lechería anuncia la carrera, caminata, es 5K Internacional Sí a la Leche, el domingo 4 de junio en la cinta costera a beneficio del Banco de Alimentos de Panamá y la Asociación Nacional de Lucha contra el Cáncer. Parece loco, pero es verdad. La leche tiene un alto impacto en el desarrollo socioeconómico del país, ya que es el mejor ejemplo de encadenamiento, mejor palabra no podía haber, encadenamiento productivo rentable en donde la materia prima es local y se le compra a los productores a nivel nacional. Luego se le da valor agregado y se producen productos derivados como leche saborizada, yogur y quesos. Apoyemos este evento a beneficio del Banco de Alimentos de Panamá y la Asociación Nacional contra el Cáncer y digamos todos juntos sí a la leche.
Suena loco, pero es verdad. Entonces las empresas de productos lácteos cierran filas, pues perciben que superficialmente estén perdiendo terreno, como dije anteriormente, o que su futuro no está tan claro como hace 30, 40, 50 años. La gente empieza a enfermarse de a poco y va viendo, como dijimos, las redes sociales le están dando luz a la gente, como me la dieron a mí, como nos la dieron a todos nosotros. Entonces les voy a mostrar acá un montón de imágenes y unos pequeños cortos publicitando de cómo estas industrias nos venden a nosotros una mentira atroz. El sello de Productos Lácteos Sostenibles es un reconocimiento para nosotros y para nuestro trabajo. Con el compromiso de la industria, de la distribución y con tu apoyo, conseguiremos mantener nuestra actividad. Para seguir ofreciéndote productos con la calidad que mereces. En beneficio de todos, busca el sello de Productos Lácteos Sostenibles. Apuesta por nuestro futuro. Gobierno de España. Tengo una vaca lechera, no da una leche cualquiera. Esa leche de purita, la más rica y más sanita, talón, 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 talón. Como la leche purita, no es una leche cualquiera. Es para toda la familia, la más rica y natural, talón, talón. Productos Lácteos Purita, la leche como a ti te gusta. Llegó Mu, la familia de productos lácteos tan rica como fresca, tan cremosa como nueva. Mu, con toda la leche. Presentamos una nueva leche, Leche CLA Verónica. Con una alimentación especial, nuestras vacas producen leche Verónica naturalmente reducida en grasas saturadas y con alto contenido de CLA. La leche CLA Verónica eleva las defensas del organismo, previene enfermedades cardiovasculares, ayuda a equilibrar el colesterol bueno y malo, aporta el balance correcto de omega 6 y 3 y muchos beneficios más. Así es la nueva leche CLA Verónica. Cuida tu corazón, protege tu salud. Los lácteos son un grupo de alimentos esenciales para la salud y el correcto crecimiento de los niños. Y es que la leche y sus derivados son tan importantes que es lo primero que ingerimos al nacer. 3 raciones al día de lácteos son ideales para la buena salud de nuestros huesos y dientes por la gran cantidad de calcio que contienen. ¿Pero aportan más beneficios? Pues sí. Lácteos como la leche aportan una importante cantidad de vitamina B, ideal para prevenir problemas cardiovasculares. También aportan proteínas de alta calidad que mantienen nuestra piel sana y reparan los daños que ésta pueda sufrir. Del mismo modo, los lácteos ayudan a la correcta formación de los músculos y mantienen activo el cerebro de los más pequeños. Así que, ya sabes, la leche en cualquiera de sus variedades, los quesos frescos o poco curados y, por supuesto, los yogures, harán que nuestros hijos crezcan más sanos y fuertes. Mi Pancho tiene mucha mostaza. El mío tiene mostaza, ketchup y mayonesa. El mío tiene mostaza, ketchup, mayonesa y Strumbelen. Eso no existe. Vos no existís. No existís. No existís. No existís. Las salchichas Friar son irresistibles. Porque Citerio es mucho más que la auténtica mortadela. Sus productos marcan la diferencia. Como sus deliciosas salchichas, tan ricas que si las prueban, no quieren otras. En casa, de siempre, salchichas Citerio. El común denominador en estas pautas publicitarias, los niños. Todo apunta hacia los niños porque los niños tienen toda la vida para consumir. Esos niños se van a transformar en adultos y cuando llegamos a adultos nuestro disco duro ya está en desuso total. Todo apunta en mantener cautivos a los niños. Cuando el niño ya está inmerso en todo esto, ya el niño está perdido, entonces consumen esto. ¿Qué pasó aquí en Panamá? Las fibras más íntimas del país se vieron sacudidas hace unos meses cuando PETA, digamos que vistió a toda la ciudad con esta publicidad.
Se armó tremendo revolú, como dice el panameño. La gente escandalizada, periodistas avesados, no sabían lo que estaba pasando, veganos fueron a dar la cara a informativos, no podían ser. Entonces, ¿cómo les vamos a decir que dar de comer carne y lácteos a los niños es maltrato infantil? Estamos todos locos, me están cambiando toda la estructura mental de un día para el otro. Siempre recordando que hay intereses detrás de todo esto, intereses pesados. O sea, yo grafico este libro que acabo de escribir como un tren bala que va a 300 kilómetros por hora, empujado por la historia, empujado por la sociedad de consumo y los grandes capitales, que se da de frente contra una bicicleta montada por un vegano y 4 o 5 veganos locos que van soplando de lo de atrás. Todo apunta en que me van a hacer pedazos, en que yo no voy a tener fuerza para pelear contra eso. Es como Quijote y los molinos de viento. Es una lucha desigual. Y yo siempre digo que no hay peor gestión que la que no se hace, y aquí estoy para plantear batalla. Pero contra estos capitales, ¿qué se puede decir? El Ministerio de Salud dio la orden de sacar todo eso de encima. ¿Por qué? Porque hay gente presionando, hay dinero, hay capitales, deja todo como está. Si tú haces esto, yo no te voy a apoyar para la próxima campaña presidencial. Esto es así. Como dije por tercera vez, no son la Madre Teresa de Calcuta. Hay millones de dólares de intereses creados. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de las vacas que llegan aturdidas a su parada final, el matadero? ¿No se trata del mismo silogismo? Nuestras madres nos sacan de su lactancia a los 6 meses porque quieren empezar a recuperar su figura, y entonces sustituyen su lactancia temporal por la vacuna a perpetuidad, que está respaldada por el médico. ¿Sí? Los jubilados de todo el mundo tienen un problema, que no tienen dinero. Tienen plata para ciertas cosas. Tienen plata para comer o tienen plata para comprar remedios. No tienen plata para las dos cosas. La falta de una de las dos cosas implica una muerte segura. Tamaña disyuntiva que tiene la gente, ¿no? La gente de la tercera edad. Los adultos estamos adoctrinados. Como dije, hemos bajado la guardia. Los únicos que tienen la capacidad de rebelarse son los niños. A propósito, tengo una anécdota para contarles. El carro se detiene con la luz roja del semáforo y delante del carro hay un camión con vacas. Entonces la niña de 10 años le pregunta al papá, ¿a dónde van estas vacas? Al matadero, con un arrebato de decencia poco usual en el papá. Le dice, ¿de dónde te piensas tú que viene la carne que comes toda la noche? Entonces la niña de 10 años, apelando a su espíritu vegano, escondido dentro de su intimidad, papá, yo no quiero comer más carne. Una decisión brillante tomada por una pequeña niña de 10 años, se ve totalmente distorsionada y queda sumida en el ostracismo y en el olvido. ¿Por qué? Porque ve a sus hermanos comiendo carne, ve a sus padres comiendo carne, ve a todo el mundo comiendo carne y lo ve con alegría. Entonces, si todo el mundo come carne con alegría, eso tiene que estar bien. No todo lo que la sociedad hace está bien. No todo. Una decisión fantástica queda sumida en el olvido. Yo, con 20 años recién cumplido, me invitaron a cenar a un grupo de amigos. Cuando llego a la casa donde iba a hacer la cena, encuentro que mi cena está corriendo por el patio trasero. Un pavo. ¿Qué es esto? El pavo que vamos a comer. Sin muchos circunloquios, la persona, el más hábil, el más sagaz de los amigos, agarró el pavo de la cabeza y con un hacha le cortó la cabeza. El pavo, por un reflejo condicionado, corrió 20 metros despavorido, despidiendo manantiales de sangre, hasta que definitivamente cayó muerto.
Bueno, el pavo lo pelaron, lo limpiaron, hicieron todo. Todos felices y contentos se deleitaron con el pavo a la barbecue, todos menos yo. Esa noche debí transformarme en vegano, esa noche. La verdad absoluta es que demoré 30 años más en hacerme vegano. ¿Por qué? Por el bombardeo de padres, madres, médicos, dioses, historia. Todo eso me llevó a que una decisión que yo tomé en una noche fuera un arrebato del momento, una pesadilla, que quedó en el olvido, pero algo quedó porque a los 30 años volvió a aparecer. Aquella niña que no supo tomar la decisión a los 10 años, si yo no la supe tomar a los 20 años, que ya me consideraba un adulto, ¿puedo pretender que una niña de 10 años lo haga? Antes de que vean este video no tiene sangre ninguna, por las dudas, para aquellos que no son veganos. قال لي خشكوا باي كلام رجع لي كيا مريش كاكي ما اني ماري جدوده وقد تعالى قتلا مشكا حلال كلي اب مشكا جدود حيانكا ام خوازن ام شرجيكن افزارو كنا افزارو كنا دنيا خراتكن لي اب مشكاي افزارو كناهن ام بي مشكي شرجيكن وقد تعالى جي قتلا حلال كلي شغل لي مال اسكن خوازن شرجيكن وخزارو كنا Tendrá que esperar a ser adulta para cambiar su vida, siempre y cuando cumpla con ciertas condicionantes. ¿Cuáles son esas condicionantes? Abrirse al conocimiento, mirar más allá del muro y un elemental grado de empatía hacia el dolor ajeno. Pero los niños, que indudablemente son los más vulnerables y a los que hay que convencer desde chiquitos, pues serán los grandes consumidores de mañana, como dije, son las principales víctimas de este fuego cruzado y no tienen elementos como para combatirlo. Para ellos no hay tregua. Lamentablemente no cuentan con sus padres como primer escudo protector, porque los padres tampoco saben protegerse. Tienes que comer carne y tomar leche porque si no, no vas a tener fuerza ni vas a tener proteínas para jugar al fútbol y hacer la tarea. Eso es lo que le dicen los padres. Pero nosotros tenemos ciertas incoherencias y con esta película vemos una. Esta película trata de un cerdito que se cría en una granja con perros, ¿sí? Y él no quiere ser el plato para la Navidad. Él quiere ser un perro más. Él vivió como perro y quiere ser un perro. La película termina de que el cerdito sobrevive, entonces todos salen felices y contentos con el alma regocijada en el corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Estamos en el mall y ¿qué es lo que pedimos? Salchicha de cerdo. Por un lado nos quedamos contentos y felices de que el cerdito se liberó de una muerte segura y por otro lado, ¿cómo lo festejamos? Comiendo salchicha de cerdo. Cosas que van indisolublemente ligadas, nosotros tenemos magia para separarlas. ¿De qué manera lo logramos? Poniendo un muro mental a nuestros pensamientos o real como el que existe en los mataderos. Algo así como las anteojeras de los equinos. Cuanto menos se mire para los costados, mucho mejor. No tenemos necesidad de saber tanto. Somos indiferentes y extraordinariamente gregarios. ¿Por qué gregarios? Porque hacemos lo que hacen todos los demás. Y si uno se transforma en vegano, que es loco. Si uno sale a pedalear con la bicicleta a las 3:30 de la mañana, que hay una temperatura fantástica, no hay contaminación, no hay carro, no hay nada, locos. ¿Por qué locos? Porque no lo hace nadie.
esas dos características son explotadas por un selecto grupo de personas que harán lo imposible para mantener esta manera de vivir en forma indefinida. ¿Cuál es la otra película? Buscando a Nemo. Buscando a Nemo es un caso similar porque Nemo está cautivo toda la vida y al final se libera. ¿Cuál fue el efecto secundario de la película? Todos los papás salieron como locos a comprar en las tiendas de mascotas Nemo para engalanar la sala del hogar en la pecera. Incluso algunos que no tenían pecera, pero está de moda, es cool tener a Nemo en la sala familiar. ¿Y cuál es la paradoja que se genera todo esto? Que el único que quedó en libertad fue el personaje de la película. El personaje real, el pez, quedaron todos prisioneros. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de vender el mensaje a la gente que lo mejor que nos puede pasar es que los peces estén libres y vivan su vida, ¿no? Lo queremos tener cautivo. Si nosotros miramos con detenimiento la foto de un centro de compras cualquiera, nos estremecerá descubrir que todos trafican con la muerte, ¿no? Como lo dije, eso lo vemos desde generación en generación. El que vende pieles, el que vende comida, el que vende calzado, estos por supuesto son de plástico. El que vende calzado de cuero. Entonces todo eso tiene que ver con la muerte. La plena certeza de que el único camino para revertir este mundo violento es dejar en libertad a nuestros hermanos terrícolas, y esto me llevó a plantearme este gran desafío. No existe razón alguna para que no lo podamos lograr, porque si yo lo pude lograr de forma autónoma, ¿por qué no la demás gente? Yo no me considero un iluminado. Estamos al borde del precipicio y ese paso al frente para caer al abismo está ahí mismo, muy cerca. Dar un paso hacia atrás, hacia las fuentes veganas, los orígenes, nos dará el impulso para recuperar la confianza y encarar la salud del planeta con la alegría y la tranquilidad de que estaremos en la senda correcta. Aún estamos a tiempo porque si no se ha perdido todo, no se ha perdido nada. Todavía la esperanza está intacta. Entonces, tenemos 2 videos para terminar. Vamos a estar en buen camino cuando un video de estas características no despierte la sonrisa de nadie, de que no considere a la gente que va atrás como un juega vivo. Es un secuestro para después matar al animal. Y este video final es lo que yo le llamo la esencia vegana, y está en cada uno de nosotros hacer el cambio. Este video por sí solo tendría que ser la fuente de inspiración para que todo el mundo se transformara en veganos. No hay una persona que se va a reír de este video. Y en la esencia vegana es eso, que cada madre, que cada hijo tenga el derecho de disfrutar a sus madres, que es lo que no pasa en las industrias lácteas. He llegado al final. Muchas gracias.